El dottore. Alan Prescott se sentó en silencio mientras el embajador bexeriano hablaba ante el Consejo Galáctico. La gran sala estaba llena de representantes de 23 especies alienígenas diferentes. Prescott era el único humano allí. Los humanos son demasiado peligrosos para permitir que viajen libremente en nuestro espacio, dijo el embajador S'more. Su piel azul se arrugó mientras señalaba la pantalla detrás de él. Miren su historia, miren sus guerras. La pantalla mostraba imágenes de los conflictos pasados de la Tierra. Los alienígenas en la sala hicieron ruidos de sorpresa y disgusto. Prescott quiso explicar. Sí, los humanos lucharon guerras, pero también construyeron la paz. También se ayudaron mutuamente. Las imágenes no contaban toda la historia. Los humanos tienen 5 mundos coloniales ahora. Besmore continuó. Sus naves se mueven cada año más rápido. Sus armas se fortalecen. Debemos actuar antes de que se expandan más. El representante de Coulder levantó una mano delgada. Los humanos han sido socios comerciales útiles. Comparten medicina y tecnología libremente para ganarse nuestra confianza. Vex Moore dijo que nos hiciera bajar la guardia. Prescott miró alrededor de la sala. La mayoría de los alienígenas asentían, de acuerdo con Besmore. Temían a los humanos. No los entendí. Propongo una moción, dijo Vex Moore. La Tierra y todas las colonias humanas deben ser puestas en cuarentena. No se permiten naves humanas más allá de sus sistemas actuales. Cualquier nave humana que se encuentre fuera del límite será detenida y devuelta. ¿Por cuánto tiempo?, preguntó la representante nileana. Su voz era suave pero clara. 50 ciclos estándar, respondió Besmore. Entonces revisaremos su progreso. 50 ciclos significaban 50 años terrestres. 2 generaciones de humanos crecerían incapaces de explorar más en el espacio. ¿Puedo hablar?, preguntó Prescott, poniéndose de pie. El líder del consejo asintió. El representante humano puede dirigirse al consejo. Prescott caminó hacia el centro de la sala. Sintió todas las miradas sobre él. Algunos curiosos, la mayoría asustados. El Consejo Galáctico se formó para promover la paz y la cooperación. Él comenzó. Los humanos quieren las mismas cosas. Sí, tenemos un pasado violento, pero aprendemos de nuestros errores. Crecemos. Cambiamos. Bonitas palabras, dijo Besmore. Pero tus acciones cuentan una historia diferente. Tus naves militares superan en número a tus naves científicas 3-1. Porque el espacio es peligroso. Prescott respondió, los Kodari ya han destruido 2 mundos indefensos cerca de nuestro espacio. Ofrecimos ayudar a proteger. No necesitamos protección humana. Besmore interrumpió. La situación de Cody se está manejando por canales diplomáticos. Prescott quería discutir más, pero podía ver que era inútil. El miedo era demasiado fuerte. El Consejo ahora votará, anunció el líder, sobre la moción de poner en cuarentena la Tierra y todas las colonias humanas durante 50 ciclos estándar. 1-1, los representantes votaron. Prescott observó cómo el conteo aumentaba, 15 votos a favor de la cuarentena, 18, 20. Al final, solo los Coulder y los Nilaxianos se abstuvieron. Nadie votó en contra. La moción se aprueba, dijo el líder. La Tierra y todos los territorios humanos ahora tienen oficialmente restringida su expansión. Esta decisión entra en vigor inmediatamente. La sala bullía de conversaciones al terminar la reunión. Algunos representantes miraron a Prescott con lástima. La mayoría evitó su mirada. Fuera de la cámara, la asistente de Prescott, Natalie Parker, esperó. Podía ver por su rostro lo que había sucedido. No escucharon, dijo. No, respondió Prescott. Tienen demasiado miedo de escuchar. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó mientras caminaban hacia su nave. Prescott guardó silencio un momento. Respetamos su decisión, oficial y extraoficialmente. Nos preparamos. Los Kodari no detendrán su expansión. El Consejo no entiende con qué están lidiando. Miró por la ventana a las estrellas. Cuando llegue el momento, el Consejo nos necesitará y, a pesar de todo, los ayudaremos porque eso es lo que hacen los humanos. Natalie dijo, sí. Prescott asintió. Eso es lo que aún no entienden de nosotros. Pero lo harán. Han pasado 6 meses desde la decisión del Consejo Galáctico sobre la gran estación espacial que orbita Marte. La almirante Diane Foster estaba junto a la ventana de su oficina.
La Tierra parecía pequeña desde aquí. Un suave pío anunció que alguien estaba en su puerta. «Pase», dijo. Su ayudante entró con una tableta de datos. «Aquí está, almirante». El aviso oficial del Consejo. Foster tomó la tableta y leyó el mensaje. La cuarentena formal de la Tierra y sus 5 sistemas coloniales estaba en vigor. Cualquier nave humana encontrada fuera de los límites sería considerada hostil. Colocó la tableta en su escritorio y presionó un botón. «Que pase mi personal superior». Unos minutos después, el comandante Gregory Bell, la teniente Sofía Rivera y la directora de inteligencia Patricia Miller entraron en la oficina. Podían ver por el rostro de Foster que las noticias no eran buenas. «La cuarentena es oficial». Foster dijo: «Estamos confinados en nuestros 6 sistemas con efecto inmediato. No pueden hacerla cumplir». Bell dijo: «Sus naves de patrulla no tienen el alcance ni la velocidad para cubrir todo ese espacio». «Ese no es el punto», respondió Miller. «Esto es político. Quieren aislarnos». Foster asintió. «Muéstrales las grabaciones del Consejo». Rivera activó la pantalla grande en la pared. Vieron la reunión del Consejo Galáctico donde se había llevado a cabo la votación. Embajador B. X. El rostro azul de Moore llenó la pantalla mientras hablaba sobre los peligros que representaban los humanos. «Quédense quietos», dijo Foster. La imagen se detuvo. «Director Miller, ¿cuál es su evaluación?» Miller estudió a los alienígenas visibles en el marco. La mayoría de las especies del Consejo evolucionaron en mundos pacíficos. Tenían pocos depredadores y abundantes recursos. Nunca desarrollaron nuestras respuestas de lucha o huida. Nuestra disposición a enfrentar el peligro los asusta. «Son suaves», dijo Bell. Diferente. Foster corrigió. No suaves, solo diferentes. Rivera señaló otra sección del mapa estelar. La expansión de Qadari sigue avanzando. 3 sistemas del Consejo están directamente en su camino ahora. La sala se quedó en silencio. Los Qadari no formaban parte del Consejo Galáctico. Eran conquistadores que despojaron a los planetas de recursos, matando todas las formas de vida que encontraron. Los humanos habían estado advirtiendo al Consejo sobre ellos durante años. La cuarentena pone esos sistemas fuera de nuestro alcance. Miller dijo: «No podemos ayudarlos si los Qadari atacan». Foster miró el mapa durante mucho tiempo. «Envía un mensaje al Consejo. Una última advertencia sobre la amenaza Qadari. Diles que nuestra inteligencia muestra un movimiento acelerado hacia Nix 7. El mundo natal de los Florian», señaló Rivera. «Ellos fueron una de las voces más fuertes a favor de ponernos en cuarentena». «No importa». Foster dijo que necesitan para saber. Bell miró a Foster de cerca y después de que enviamos la advertencia. «Oficialmente respetamos su decisión. Nos mantenemos dentro de nuestros límites». Y extraoficialmente, Miller preguntó en voz baja. Foster regresó a la ventana gráfica. «Mirando las estrellas. Preparen la operación de vigilancia. Quiero plataformas de sigilo cerca de cada sistema a lo largo de la ruta proyectada de Qadari. Eso viola la cuarentena», dijo Bell. «Pusieron en cuarentena nuestras naves, no nuestros ojos». Foster respondió: «No dejaré esos mundos ciegos a lo que viene, incluso si no quieren nuestra ayuda». «¿Y si vemos algo?», preguntó Rivera. El rostro de Foster se endureció. «Grabamos. Documentamos. El Consejo necesita entender que su miedo a los humanos no es nada comparado con lo que harán los Qadari». Los 3 oficiales asintieron y se fueron a cumplir sus órdenes. Foster permaneció en la ventana gráfica, pensando en los días difíciles que se avecinan. «Creen que somos peligrosos porque podemos luchar», se dijo a sí misma. «No entienden que es exactamente por eso que podrían necesitarnos». En las profundidades de la superficie de Marte, en una base secreta bajo Olympus Mons. El comandante Paul Bittman caminó por una gran sala llena. Con gritos y trabajadores ocupados. Este era el centro de control de la Operación Vigilancia. Nadie fuera de esta base sabía lo que hacían. Oficialmente, la Tierra había aceptado la cuarentena del Consejo Galáctico. Pero secretamente, se colocaron pequeñas naves furtivas cerca de muchos mundos alienígenas, especialmente aquellos cercanos al territorio Qadari. Bittman se detuvo en la estación principal, donde la especialista Olivia Martínez observaba varias pantallas. «¿Algún cambio?», preguntó. Martínez asintió con seriedad. «Las naves Qadari han aumentado la velocidad. Llegarán a Nix 7 en unas 2 semanas, no en 2 meses como pensábamos.
Bitman frunció el ceño. Nix 7 era el sistema natal de los florianos, una especie pacífica de tipo vegetal. Habían votado firmemente a favor de la cuarentena de la humanidad en la reunión del Consejo. ¿Han sido advertidos los florianos?, preguntó. Enviamos nuestra advertencia a través de los canales oficiales. Martínez respondió. El Consejo la desestimó. Dijeron que estábamos tratando de asustarlos a ellos y a los propios florians. Casi no tienen defensas, no hay ejército real, ni planes de evacuación. Martínez lo miró. Comandante, si el ataque Kodari, millones morirán. La mandíbula de Bitman se tensó. Tocó un botón en la consola. Dame una línea directa con el equipo Sombra Delta. La pantalla principal cambió para mostrar al teniente Frank López a bordo de una pequeña nave furtiva. Detrás de él, otros 3 miembros de la tripulación trabajaban en sus puestos. El comandante López saludó. Estamos en posición en el borde del sistema Nix 7. La línea de tiempo ha cambiado. Bitman dijo, las fuerzas Kodori llegarán en 2 semanas, no en 2 meses. López asintió lentamente. Los florians no están preparados en absoluto. Hemos estado monitoreando sus comunicaciones. Creen que los Kodair aún están a meses de distancia. El Consejo no está enviando ayuda. No, señor. No creen en nuestra inteligencia. Bitman se quedó callado por un momento. Se suponía que las naves furtivas solo debían observar e informar. Eran pequeñas y tenían armas limitadas. Estaban rompiendo la cuarentena solo por estar allí. Nuevas órdenes. El teniente Bitman finalmente dijo. Despliegue su nave a una posición de observación más cercana. Quiero que se registre cada detalle. Cuando llegue la central. Solo grave, señor. López preguntó con voz atenta. Whitman. Entendió la verdadera pregunta. Su misión es solo observación, teniente. Documente todo. Sobreviva para recuperar la evidencia. Y si vemos civiles en peligro inmediato, los Kadari no toman prisioneros. La sala de control se quedó en silencio. Todos escuchaban. Las órdenes oficiales siguen siendo las mismas. Bitman dijo con firmeza. Luego añadió en voz más baja, use su mejor juicio en el campo. Teniente, confío en que hará lo correcto. López asintió, entendiendo el mensaje tácito. Sí, señor. Conseguiremos la evidencia que necesita. La pantalla se oscureció. Bitman se giró hacia la habitación. De observar caras. De vuelta al trabajo, todos. Quiero actualizaciones cada hora sobre el movimiento de la flota Kodari. Mientras la gente regresaba a sus puestos, Martínez habló en voz baja. Señor, si el equipo Sombra Delta se enfrenta a los Kodari, estarán violando las órdenes directas del Consejo. Sé que Whitman respondió, pero algunas reglas deben romperse cuando hay vidas en juego. Incluso si son vidas florianas. Querían que nos encerraran. Bitman miró el gran mapa que mostraba las naves Kodori acercándose al desprevenido mundo natal de los florianos. Nos temían porque nunca se han enfrentado a un peligro real. Dijo que no entienden que a veces se necesita gente dispuesta a luchar, gente dispuesta a romper las reglas por las razones correctas. Se giró y caminó hacia su oficina y agregó, están a punto de aprender esa lección por las malas. El teniente Frank López se paró en el puente de la pequeña nave furtiva UEDF. Phantom. La nave estaba oculta tras la tercera luna de Nix 7 observando y esperando. Durante 2 semanas habían observado el planeta natal de los florianos. Vieron un planeta pacífico con hermosas ciudades entre árboles gigantes. Los florianos no sabían lo que se avecinaba. Los sensores detectaron múltiples objetos grandes entrando al sistema, informaron el oficial táctico Christopher Wells. Su voz era tensa. Se confirmó la firma Kadari. La especialista en comunicaciones Kimberly Douglas levantó la vista de su estación. Llegaron temprano, 2 días antes de nuestra nueva estimación. La oficial científica Linda García palideció mientras observaba su pantalla. 5 naves principales, al menos 20 naves más pequeñas. La más grande es casi del tamaño de nuestra luna. López tocó su consola. Comienza a grabar en todos los canales. Quiero que todo esté documentado. La gran pantalla del puente mostraba las naves Kodori. Eran cosas feas, mitad máquina y mitad materia viva. Se movían por el espacio como depredadores hambrientos. Los primeros satélites de defensa de Florianos intentaron escanear las naves que se acercaban. Los Kadari las destruyeron inmediatamente. ¿Se han dado cuenta?
El Kodari Douglas dijo que los canales de emergencia de Florian se están volviendo locos. Piden ayuda del Consejo. Muéstrame, ordenó López. La pantalla se dividió para mostrar la capital de Florian. La gente corría presa del pánico. Los extraterrestres con aspecto de planta eran altos y delgados, con piel como de hoja. Su miedo era fácil de ver mientras miraban al cielo. Las naves Cowday iniciaban la entrada atmosférica. Wells informó, están desplegando unidades cosechadoras. García emitió un pequeño ruido de angustia. Esas cosechadoras despojan a los planetas de todo lo útil. Descomponen toda la materia orgánica para procesarla. Los florianos estarán. No terminó la frase. No la necesitaba. Douglas escuchó por sus auriculares. Los florianos están transmitiendo directamente al Consejo pidiendo ayuda. Respuesta de López. La fuerza de paz del Consejo más cercana reconoce la llamada, pero están a 3 días de distancia como mucho. Douglas levantó la vista con ojos tristes. Los florianos se habrán ido para entonces. López golpeó el reposabrazos de su silla con el puño. El puente estaba en silencio, salvo por las llamadas de emergencia que venían del planeta moribundo. Señor, dijo Wells de repente. Detecto una gran nave de transporte civil que sale del planeta. La trayectoria sugiere que están intentando alcanzar el punto de salto fuera del sistema. ¿Cuántos hay a bordo? López le preguntó a García que revisara sus lecturas. Más de 2000 signos de vida, todos indicando que era el joven Florian. Están evacuando a sus hijos. El rostro de Wells se endureció. 3 naves recolectoras Kodari han cambiado de rumbo, se mueven para interceptar el transporte. Todos en el puente se giraron para mirar a López. Sus órdenes eran claras: observen el documento y sobrevivan para traer la evidencia de vuelta. No intervengan, no revelen su presencia. Pero esos eran niños en ese transporte. La cuarentena se había creado porque los extraterrestres temían que los humanos fueran demasiado violentos, demasiado dispuestos a luchar. Ahora, esa misma naturaleza podría ser lo único que podría salvar a esos niños. Lop se levantó de su silla. El especialista Douglas abre un canal con el transporte Florian, señor. Preguntó sorprendida. Diles que viene ayuda, diles que sigan nuestro rumbo exacto cuando aparezcamos. Wells levantó la vista de su posición. Órdenes, señor, desactive los sistemas de sigilo, ponga las armas en línea, calcule el rumbo de intercepción con esas naves recolectoras. La voz de López era firme. Hemos terminado de ver, señor, la cuarentena. Comenzó García. Al diablo con la cuarentena. López dijo, no voy a sentarme aquí a mirar a los niños morir cuando podemos hacer algo al respecto. La tripulación del puente se movió rápidamente a sus tareas con rostros determinados, listos para el combate. Wells informó. López asintió. Demostrémosles lo que los humanos pueden hacer. El Phantom de la UED bajó su campo de sigilo y se hizo visible en el espacio. La pequeña nave humana corrió hacia el transporte Florian que transportaba a 2000 niños. El transporte Florian respondió. Douglas dijo que estaban confundidos pero agradecidos. Su capitán quiere saber quiénes somos. Diles que somos amigos. López respondió. Diles que sigan nuestro curso exacto hasta el punto de salto. Wells trabajó rápidamente en su puesto. Armas listas, apuntando a la cosechadora líder. Las naves Kodari notaron la nave humana. Cambiaron de rumbo, girando ligeramente algunas de las. Desvíen su atención del transporte Florian. Nos han detectado, informó García. Nos están escaneando. López asintió. Démosles algo en que pensar. Disparen las armas principales a toda velocidad. Las armas avanzadas del fantasma dispararon. Rayos de energía brillante impactaron en la primera cosechadora Kodari. Partes de su extraño agujero se desprendieron, filtrando fluidos al espacio. Impacto directo, dijo Wells con satisfacción. Sus escudos ni siquiera estaban levantados. No esperaban resistencia. Al responder al fuego, advirtió García. El puente se sacudió cuando las armas Kodari impactaron en el fantasma. Las luces de advertencia parpadearon en varias consolas. Daños en el casco exterior, informó Wells. Nada crítico todavía. López mantuvo la calma. Continúen disparando. Manténganse entre ellos y el transporte. El fantasma disparó de nuevo. Las armas humanas eran más avanzadas que cualquier cosa a la que los Kodair se hubieran enfrentado antes. La primera cosechadora explotó en una extraña mezcla de fuego y materia orgánica. Uno abajo, dijo Wells. 2 más vienen rápido, advirtió García. Y estoy detectando más naves Kodari cambiando de rumbo hacia nosotros. Douglas levantó la vista de su puesto. Señor, la Fuerza de Mantenimiento de la Paz del Consejo ha cambiado su estimación. No llegará.
Durante al menos 4 días. López frunció el ceño. Demasiado tarde para el planeta. Tal vez demasiado tarde. Para nosotros también. La nave se sacudió de nuevo cuando más armas Qadari los impactaron. Integridad del casco. Al 70%, bien dicho. No podemos aguantar mucho más. Sigan disparando. Ordenó López. Solo. Necesitamos contenerlos el tiempo suficiente para que el transporte llegue al punto de salto. Las armas del fantasma ardieron. La segunda cosechadora recibió graves daños, pero siguió avanzando. El transporte está al 85% del punto de salto, informó García. Otra explosión golpeó al fantasma con más fuerza esta vez. Una consola. Explotó enviando chispas a través del puente. Integridad del casco reducida al 47%, gritó Wells. Potencia del motor disminuyendo. Redireccione la energía de emergencia a los motores y armas. Ordenó López. Olvídense de los escudos. Douglas pareció sorprendido. Señor. Sin escudos. Necesitamos velocidad y potencia de fuego más que protección. Luz. Interrumpió. Manténganos entre las cosechadoras y ese transporte. El fantasma avanzó con renovada velocidad. Sus armas dispararon de nuevo, destruyendo finalmente la segunda cosechadora. La tercera giró para seguirla mientras el fantasma escoltaba al transporte Florian. Transporte al 95% del punto de salto, García dijo, ya casi llegamos. El puente se sacudió violentamente cuando la tercera cosechadora impactó directamente. Rotura de casco en la cubierta 3. Wells gritó. Sellos automáticos activados. López. Se aferró a su silla mientras la nave se balanceaba. Estado del transporte. Han llegado al punto de salto. García respondió con alivio en su voz. Están entrando al salto ahora. En la pantalla principal, vieron cómo el transporte Florian desaparecía en el punto de salto, a salvo de los Qadari. López dejó escapar un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Misión cumplida, señor. Se acercan más naves Qadari. Wells advirtió, no podemos luchar contra todos. López. Asintió. No es necesario. Los niños están a salvo. Pero ahora nuestra misión ha cambiado. Cambió la forma en que Douglas preguntó, tenemos evidencia del ataque Qadari. López dijo, pero ahora también tenemos evidencia de algo más importante. La respuesta de la humanidad a esto. Golpeó su consola. Abriendo un canal a la Tierra. Preparen el código de emergencia. Transmisión de Almega al almirante Foster. Solicitar fuerza de intervención inmediata. ¿Quieren traer nuestra flota? García preguntó sorprendido. Eso. Rompería por completo la cuarentena. López miró al moribundo mundo Florian en la pantalla. El Consejo pensó que la humanidad era peligrosa porque estamos dispuestos a luchar. Ahora. Les mostraremos por qué. Eso es exactamente lo que necesitan. La almirante Diane Foster estaba durmiendo cuando la alarma la despertó. El tono especial significaba un mensaje de emergencia con la máxima prioridad. Se incorporó rápidamente y tocó la pantalla junto a su cama. El código de emergencia que recibió Almega informó que el oficial de noche del teniente López estaba en el fantasma. Se han enfrentado a las fuerzas Qadari en NIC 7. Foster estaba completamente despierta ahora. Muéstrame. La pantalla se llenó de imágenes del fantasma. Foster observó cómo las naves Qadari atacaban el mundo floriano. Vio la destrucción, el pánico y la muerte. Entonces vio al fantasma rebelarse para proteger un transporte lleno de niños florianos. Pónganme al presidente, dijo Foster. 30 minutos después, Foster se encontraba en la sala de reuniones virtual con los líderes del gobierno de la Tierra. La presidenta Sharon Evans observó las imágenes de NIC 7 con expresión grave. Los demás miembros del gabinete parecían igualmente serios. La cuarentena sigue siendo legalmente vinculante. La presidenta Evans dijo cuando terminó la grabación, si enviamos naves, infringimos la ley del Consejo. Con respeto, la señora presidenta Foster respondió, no habrá una, el Consejo se fue. Para hacerla cumplir si no actuamos. El fantasma nos dio algo de tiempo, pero es solo una nave. No puede salvar el planeta. El secretario de Defensa, Howard Mitchell, asintió con la cabeza. El Qadari llegará a la central galáctica en 6 meses a su ritmo actual. Miles de millones morirán.
¿Y si intervenimos?, preguntó el secretario de Estado, Calvin Morris. Quebrantamos la ley del Consejo y confirmamos sus temores sobre nosotros. La sala virtual. Quedó en silencio. Entonces el doctor Alan Prescott se unió a la reunión desde la estación del Consejo. Nos temen porque no nos entienden. Prescott Dijo, ven nuestra capacidad para la violencia, pero no nuestra capacidad para el sacrificio. Foster sacó un mapa estelar que mostraba los movimientos de los Kodari. Si nos desplegamos ahora, podemos salvar a muchos floriananos. Más importante aún, podemos establecer posiciones defensivas en estos sistemas clave. Destacó varios puntos. Podemos detener el avance de los Kodori antes de que alcance mundos más poblados. El presidente Evans estudió el mapa cuidadosamente. ¿Con qué rapidez puede responder su flota? La segunda y la séptima flota pueden llegar a Nix 7 de enero de 2012 horas. Foster respondió, la primera, tercera y quinta pueden posicionarse cerca de estos otros sistemas en un día. Casi la mitad de nuestras fuerzas totales, señaló Michei. Si los caderas son más fuertes de lo que creemos. No lo son, dijo Foster con firmeza. Los datos del fantasma muestran que su tecnología es en realidad menos avanzada que la nuestra. Se basan en los números, no en la calidad. La presidenta Evans se puso de pie y caminó alrededor de la mesa virtual. Todos esperaban su decisión. Desplieguen la segunda y la séptima flota en Nix 7, dijo finalmente. Solo operaciones de rescate. La primera, tercera y quinta establecerán posiciones defensivas en los sistemas clave sin entrar en su espacio. Foster asintió. Sí, señora presidenta. Dile a las naves que registren todo. Evans continuó. Quiero documentación completa de nuestra y el Consejo preguntó, ¿qué les decimos? La verdad, respondió Evans. Infórmales de nuestras intenciones inmediatamente. Diles que entendemos su miedo hacia nosotros, pero que no los dejaremos morir por eso. Al terminar la reunión, Foster comenzó a dar órdenes a la flota. Las naves que habían estado esperando durante meses finalmente estaban siendo llamadas a la acción. La comandante Bell entró en su oficina al terminar. La flota se prepara para el salto, dijo el almirante. Todas las naves, reporten estar listas. Bien, dijo Foster. Asegúrense de que cada nave tenga órdenes claras. Estamos ahí para salvar vidas, no para iniciar una guerra. Las tripulaciones están ansiosas, señaló Bell. Llevan meses viendo avanzar a los Kodori sin poder hacer nada. Foster observó las naves que se preparaban para partir. El Consejo pensó que nuestra disposición a luchar nos hacía peligrosos, dijo en voz baja. Ahora verán que también nos convierte en su mayor esperanza de supervivencia. ¿Crees que lo entenderán?, preguntó Bell. Lo entenderán, respondió Foster. Cuando vean nuestras naves interponiéndose entre sus mundos y los Kodari, lo entenderán. 2 semanas después de que las flotas humanas entraran en acción, el Dr. Alan Prescott se presentó de nuevo ante el Consejo Galáctico. Esta vez no estaba solo. Detrás de él estaban la capitana Melissa Rodríguez y el sargento Daniel Wilson de la Fuerza de Defensa de la Tierra Unida. Con ellos estaban 5 jóvenes floriananos, cuya piel, similar a una hoja, aún se recuperaba de sus heridas. La Cámara del Consejo estaba inusualmente silenciosa. Los representantes de 23 especies alienígenas observaron cómo Prescott caminaba hacia el centro de la sala. «Juzgan a la humanidad sin comprendernos», dijo Prescott. Su voz era tranquila pero firme. «Hoy les mostraré quiénes somos realmente». Él activó la gran pantalla. Los miembros del Consejo vieron el ataque Kodori a Nix 7. Vieron la brutal destrucción de las ciudades florianas. Varios miembros del Consejo apartaron la mirada, incapaces de ver. Entonces la vista cambió. La pequeña nave humana fantasma apareció moviéndose para proteger el transporte de los niños florianos. Observaron cómo la nave humana luchaba contra naves Kodori mucho más grandes. Luego vinieron imágenes de la flota de rescate humano llegando. Cientos de naves terrestres entraron en el sistema Nix 7. Mientras sus naves militares se enfrentaban, las naves de transporte Kodari aterrizaron en la superficie del planeta. Las imágenes mostraban a soldados humanos con trajes protectores creando áreas seguras para los civiles florianos. Los equipos médicos atendieron a los heridos sin dudarlo. Las naves de transporte llenas de sobrevivientes despegaron en busca de seguridad. Una escena mostraba un crucero humano gravemente dañado colocándose entre una cosechadora Kodari y una nave civil floriana. El capitán humano, con su puente lleno de humo y llamas, dio la orden de embestir la nave Kodari.
Ambas naves fueron destruidas, pero los civiles escaparon. Cuando la pantalla finalmente se desvaneció, la Cámara del Consejo quedó completamente en silencio. El alto consejero Floriano se puso de pie. Lentamente. Su piel, normalmente verde brillante, palideció de emoción. La humanidad violó nuestra cuarentena, dijo con voz temblorosa. Rompieron nuestra ley y al hacerlo salvaron a más de 3 millones de los míos cuando nadie más pudo alcanzarnos a tiempo. Se giró hacia los demás miembros del Consejo. Yo estaba entre los que votaron para restringir a los humanos. Temía su violencia, su disposición a luchar. Ahora entiendo que esas mismas cualidades nos salvaron cuando la diplomacia y las vías pacíficas no pudieron. El embajador Besmore habló a continuación. ¿Cómo sabemos que esto no fue planeado? Quizás los humanos permitieron que los Kodari atacaran para demostrar su punto. El sargento Wilson dio un paso adelante con el rostro enojado. Pero el capitán Rodríguez le puso una mano en el brazo para detenerlo. Les advertimos sobre los Kodori durante años, dijo Prescott en voz baja. Nos ofrecimos a ayudar a fortalecer sus defensas. Se negaron. Uno de los jóvenes florianos avanzó. Aunque todavía era un niño, habló claramente al consejo. Vi a mis padres. Es decir, dijo, vi mi casa arder. Las naves del consejo estaban demasiado lejos. Solo los humanos vinieron a ayudar. Arriesgaron sus vidas por las personas que los habían rechazado. La cámara volvió a quedar en silencio. Entonces, el alto consejero Floriano habló una vez más. Propuse poner fin de inmediato a la cuarentena de la Tierra y todos los territorios humanos. Además, propongo una alianza formal entre el Consejo Galáctico y la humanidad para enfrentar juntos la amenaza Kodaria. Bexmoor se puso de pie. Los humanos siguen siendo peligrosos. Sí, interrumpió el representante nilaxiano. Son peligrosos, y eso es exactamente lo que necesitamos ahora. 1 a 1, los miembros del Consejo votaron. Esta vez el resultado fue diferente, 21 votos para poner fin a la cuarentena. Una abstención. Solo Bexmoor votó en contra. La moción se aprueba, anunció el líder del Consejo. La cuarentena se levanta con efecto inmediato. La alianza propuesta se discutirá en una sesión de emergencia mañana. Al terminar la reunión, el Dr. Prescott miró a los jóvenes florianos que estaban con él. Su futuro se había salvado gracias a la disposición de la humanidad a romper las reglas por las razones correctas. La misma cualidad que había asustado al Consejo era ahora su mayor esperanza. Están empezando a entendernos, dijo en voz baja. Un mes después de la votación del Consejo, el almirante Foster recorrió los pasillos de la nueva nave insignia humana, Geraisen. La gran nave había sido construida tanto para la diplomacia como para la defensa. Hoy albergaría una importante reunión. Foster entró en la sala de conferencias principal. Había sido especialmente diseñada para albergar a muchas especies alienígenas diferentes. La gran mesa podía acomodar a representantes de 15 mundos del Consejo y el aire y la gravedad de la sala podían ajustarse a diferentes necesidades. El presidente Evans ya estaba allí, hablando en voz baja con el Dr. Prescott. Asintieron cuando Foster se unió a ellos. ¿Estamos listos?, preguntó Evans. Sí, señora presidenta, respondió Foster. Los representantes están llegando ahora. 1 a 1, los extraterrestres de los mundos del Consejo entraron en la sala. Algunos se movían con piernas, otros flotaban o se deslizaban. El consejero superior Florian entró primero. Su piel verde ahora estaba sana de nuevo. Incluso el embajador Bexmoor estaba allí, aunque parecía incómodo. Cuando todos se sentaron, el presidente Evans dio un paso al frente para hablar. Durante demasiado tiempo, el Consejo solo vio la capacidad de la humanidad para la violencia. Ella dijo, temían a nuestros guerreros, nuestras armas, nuestra voluntad de luchar. Ahora comprenden que estas cosas existen junto con nuestra renuencia a presenciar el sufrimiento cuando podemos evitarlo. Bexmoor se removió en su asiento. Temíamos a sus guerreros porque no teníamos a ninguno propio, admitió. Ahora necesitamos a esos guerreros. El Dr. Prescott dio un paso al frente. La humanidad no busca controlar ni conquistar. Buscamos colaboración. La amenaza Kodaria solo puede ser derrotada si trabajamos juntos, por eso Evans continuó, proponemos un programa de defensa conjunto. La experiencia militar humana combinada con las diversas tecnologías y conocimientos de todas las especies del Consejo. Alrededor de la mesa, los representantes asintieron. El mapa estelar en el centro mostraba el avance de los Koduri.
Habían disminuido la velocidad, pero no se detuvieron. 3 sistemas más habían sido atacados, pero gracias a las alertas tempranas y a las naves humanas, la mayoría de los civiles han sido evacuados. Nuestras naves se entrenarán con las suyas. Foster explicó, compartiremos tecnologías y estrategias defensivas. Juntos podemos hacer retroceder a los Qadari. Los representantes de Florian hablaron por última vez. Miró a los oficiales humanos presentes, no a los líderes políticos. Ridiculizaron la prohibición a la humanidad hasta que su grabación silenció la Cámara del Consejo. Dijo, ahora entendemos lo que siempre supieron, la capacidad de luchar y la voluntad de proteger son 2 caras de la misma moneda. Se puso de pie e hizo una ligera reverencia a los humanos. Nos sentimos honrados de luchar junto a ustedes. Después de que la reunión terminó y se hicieron planes para la primera operación de defensa conjunta, Foster encontró un momento tranquilo con Prescott en la plataforma de observación. A través del gran ventanal pudieron ver naves de muchos mundos practicando maniobras juntas. Naves humanas volaron junto a naves alienígenas que hace solo unas semanas las habrían rechazado. ¿Crees que realmente nos entienden ahora?, preguntó Foster. Prescott observó una pequeña nave Florian, practicando movimientos defensivos con un crucero humano. Los mismos Florians que habían temido a los humanos. La mayoría ahora estaban aprendiendo de ellos. Están empezando a decirlo. Han visto nuestra voluntad de luchar. Pero lo más importante es que han visto por qué luchamos. No por conquista ni por poder, sino para proteger a otros, incluso a aquellos que nos rechazaron. Foster asintió. Y eso es suficiente por ahora. Prescott respondió, el entendimiento entre diferentes especies lleva tiempo, pero es un buen comienzo. Debajo de ellos, en la plataforma de atraque de la nave, un grupo de jóvenes Florian recorría la nave con guías humanos. Entre ellos estaban los niños salvados por el fantasma. Su risa resonó hasta la cubierta de observación. Eso es lo que nos hace humanos, dijo Prescott al escuchar el sonido. No son nuestras armas ni nuestras guerras, sino nuestra decisión de usar nuestra fuerza para proteger a quienes más la necesitan. Foster sonrió levemente. Incluso a aquellos que nos temen, especialmente a aquellos que nos temen, Prescott. De acuerdo. Así es como construimos una galaxia mejor.